Que les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Seguimos en victoria? Aleluya. Vaya, la gloria es para Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Son unos 4 versículos, hermanos, ahí, porque como estamos desvelados, vamos a predicar poco. Así es que la gloria es para Dios. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Ahí vamos a meditar. Capítulo 8, versículos del 22 al 25. Vamos a hablar de uno de los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando los discípulos se afligieron, que se iban a morir ahogados. Capítulo 8 de Lucas, versículo del 22 al 25. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 22 en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, el día de noche, Señor, el día de ayer, Señor, en esa vigilia donde le adoramos, Señor, Sí, Señor. donde usted se manifestó en cada una de la vida de mis hermanos, Señor, que usted envió a este lugar, Señor, Señor. poniendo, Señor, ese deseo en su corazón, bendito Dios, de poder adorarle, Señor, de poder estar delante de su presencia. Asimismo, ahora, Señor, en el nombre de Jesús le pido que cada uno de los hermanos que se ha hecho presente, Señor, en este día, ponga usted, Señor, ese deseo de su corazón de no apartarse de su camino, sino de buscarle, Señor, de estar dispuesto, Señor, al llamado que usted hace, bendito Dios. Pero ponga sobre todo esa fe, Señor, que no falle, que no desmaye, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, uno de los milagros que hizo Jesús, dijimos, ¿verdad? Y es salvar a esos discípulos que iban en esa barca. Eran discípulos, acordemos, seguían a Jesús. Ese es un discípulo, un seguidor de Jesús. El que sigue a su maestro, el que quiere hacer como su maestro hace, ese es un discípulo. Ellos por eso le seguían, porque veían en él esa autoridad que nadie más tiene. Solo Jesús, solo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él tiene esa autoridad, porque Dios le mandó a él a hacer lo que él quisiera en esta tierra, pero sobre todo bajo la voluntad de Dios. Esa autoridad él no la iba a ocupar para hacer el mal. Él la ocupaba para beneficio del mundo, del pueblo que no creía. Por eso Dios le dio esa autoridad, y esa autoridad se la dio aún hasta la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque ahí era necesaria la autoridad, porque había que vencer esa presión del enemigo. Como muchas veces usted y yo tenemos presiones que nos dominan y no las podemos controlar. ¿Por qué? Porque nos falta autoridad, nos falta fe. Y eso le faltó a estos discípulos, que yendo en la barca, ellos se afligieron. No tuvieron paz, no tuvieron tranquilidad. ¿Por qué? Porque dudaban. Usted y yo no debemos de dudar de la fe que hemos creído en Cristo Jesús, que Él está con nosotros y nada nos pasará. Porque si Él dijo a sus discípulos, vamos al otro lado,
Él sabía que iban a pasar al otro lado. Pero ¿qué pasó en la barca? Hubieron tempestad, hubieron viento. Y como no estaba edificada la fe en Jesús, ¿qué pasó? Ellos dudaron. Como Pedro cuando le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas, dudó. Y la duda le hizo hundirse. Y eso pasaba en ese momento cuando cruzaron en esa barca por esa tormenta. Dudaron. Y dijeron, Señor, ayúdenos. Entonces hay una buena enseñanza ahí que nos dice de que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuando usted y yo estamos en la tormenta. Buscar a Jesús, clamarle a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque Él nos ha dado promesas. Promesas que Él va a cumplir. Nosotros no cumplimos las promesas. Podemos decir 1000 promesas. Como que te voy a bajar la luna, las estrellas. Es cuento viejo ya. Nadie lo hace, pues. Si no, díganme a alguien que lo haya hecho. Solo Jesús lo cumple. Porque Él es poderoso. ¿Por qué? Porque tiene el poder, la autoridad para poder hacer y deshacer en esta tierra. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así debe de caminar usted y yo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando no caminamos bajo la voluntad de Dios, nuestra vida es un fracaso. Cuando las decisiones que tomamos no son consultadas o apegadas a la voluntad de Dios, no nos va bien. Porque Jesús y Dios, sabemos que es el mismo, ¿verdad? Dios, Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, Él no nos ha autorizado a hacer esas cosas, pero nosotros queremos hacerlo por nuestra fuerza, por nuestra propia voluntad. No funciona. ¿Por qué? Porque Él tiene normas, Él tiene estatutos. Y no los cumplimos, no nos apegamos. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso someterse a sus mandatos, a sus lineamientos. Y fue a la destrucción. La tierra que Él prometió, Dios la cumplió de dársela. Pero ya no a las generaciones antiguas. Porque muchos murieron en el desierto en esos 40 años. Muchos murieron en el cautiverio. Porque no obedecieron. Para que les fuera bien. Eso fue la promesa para ellos. Que si obedecían y escuchaban atentamente la voz de Dios, Dios los iba a prosperar en esa tierra que les había prometido darles. Pero ellos no obedecieron. Igual que muchos en este tiempo. No obedecemos. Siempre que hablo yo, siempre me incluyo yo, porque muchas veces desobedezco yo también. Y no solo yo también. ¿Por qué? Somos desobedientes. Le fallamos a Dios. Pero en su infinita misericordia nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Adorando su santo y bendito nombre. Así que vamos a hablar de eso. Ahí en el capítulo 8, versículo 22, iniciamos ahí, dice, aconteció un día, ¿verdad? Que entró en una barca. Sabemos que la mayoría de sus discípulos eran pescadores. Y por eso andaban en la barca. Ahora, hay muchas cosas donde podemos poner atención a qué es o qué simboliza la barca. Alguien que me diga qué simboliza la barca. La barca simboliza un ejemplo de la iglesia. Porque ahí iban sus discípulos. Ahí está la presencia del Espíritu Santo en su vida, en su barca. Ahí iba. Y Jesús ahí iba. Y entonces dice de que Jesús vino y entró en una barca con sus discípulos. No entró solo, ¿verdad? Entró con ellos. ¿Y qué pasó? Y dice que les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Entonces se subió a la barca, les dijo a sus discípulos, hagan esto, y lo hicieron. Y dice que partieron, ¿verdad? Y partieron. Ahora, ¿qué tal? Como dijimos, si esa barca es de iglesia y Dios le está dando instrucciones a usted y le dice, hagamos esto y esto. Pero usted y yo no nos apegamos.
Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir consecuencias, van a venir tempestades, van a venir vientos, aflicciones. Pero ahí es cuando Dios quiere llevarlo a que lo busque. Por eso es que dice ahí que Él entró con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado. Él les estaba hablando con autoridad. Jesús no estaba diciendo, yo sé que no van a pasar. No, Jesús les dijo, vamos al otro lado. Como cuando Dios le dijo a Josué, pasemos el Jordán. ¿Por qué? Porque Dios les iba a ayudar a pasarlo. ¿Y qué pasó? Así fue. No mintió Dios, porque nunca miente, porque Él no es hombre, dice la palabra. Dice que Él prometió que iban a ir al otro lado del Jordán, donde estaba esa tierra, y dice de que en su plan que le dio a Josué, le dijo, cuando los sacerdotes metan sus pies sobre el agua, allí se va a abrir el Jordán, como lo hizo Elías y Eliseo con su manto, el manto de poder. Ahí se abrió el Jordán, ahí pasaron en seco, dice, mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban parados a medio río, deteniendo las aguas. Ahí estaba el simbolismo del poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es imposible para Dios? No hay nada, porque nada es imposible para Dios, dice allí mismo Lucas 1:37. Entonces, como no hay nada imposible, Jesús venía hablando y con autoridad le dijo, vaya, vamos a la barca y pasemos al otro lado. Dios quiere que pase ese problema. Dios no lo va a dejar en ese problema. Pero tiene que confiar, tiene que buscarle, tiene que someterse. Si no nos sometemos, entonces seguimos viviendo igual que todos. Viviendo a mi voluntad, no a la de Dios. Por eso les estaba diciendo a Jesús, pasemos al otro lado. Estaba hablando con autoridad porque iban a pasar, y aunque pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, Él los iba a pasar al otro lado, no los iba a dejar morir. Entonces sigamos ahí, versículo 23. Ya vamos a terminar. Versículo 23 dice, ¿pero qué? Mientras, ¿qué hacían? Navegaban, ahí está, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando usted va en su vida caminando con su familia, pasa el tiempo y vienen cosas a su vida que usted no se imagina que van a pasar. Porque el clima estaba bien, todo estaba bien, Jesús se subió y ellos vinieron y le dijeron, vamos. Se subieron a la barca, caminaron, pero dice, mientras navegaban, ¿qué pasa? Mientras en el camino o a los cuantos años de su vida, viene y usted recibe una tormenta, una tempestad. Veamos qué dice. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el agua. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Él se durmió. ¿Pero por qué se durmió? Porque Él estaba confiado. ¿Confiado en qué? En que Él tenía autoridad para vencer cualquier problema. Usted tiene esa autoridad y tiene que sobrepasar. Por eso es que viene y dice, pero mientras navegaba, mientras usted trabaja, mientras usted estudia, mientras usted hace sus quehaceres en esta vida, van a venir pruebas. Eso simboliza la tormenta. Las pruebas que hay en esta vida. Porque muchos, si han oído noticias allá por Ciudad Barrio, dice que hubo como tornado que aventó muchos techos. Entonces una tormenta hace desastres. Y esa tormenta, si usted no está bien fundamentado en la roca que es Cristo, lo va a mover. Y por eso es que debemos de afirmarnos. Por eso es que debemos de confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él se durmió confiado y dijo, no voy a dormir. Ya vamos a llegar al otro lado, confiado. Pero, ¿qué pasó? Vamos ahí. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Qué quiere decir anegar?
llenar de agua, cubrir de agua o ahogarse en agua. ¿Por qué? Porque se estaba llenando, eso es lo que significa anegar, que se estaba llenando la barca de agua. ¿Y qué hace eso? Cuando usted va en una lancha, en un barco, si se llena de agua, ya no puede navegar porque lleva mucho peso. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a hundir. Y eso es lo que puede pasar en su vida, que usted lejos de Jesús se va a hundir en ese mar o en esa agua. Y entonces, como Jesús iba dormido, dice ahí, ¿verdad? Dice, mientras navegaban, él se durmió. Entonces, según ellos, como él iba dormido, lo vieron dormido, él no nos va a ayudar. Porque Jesús solo despierto, trabaja, pero si él no duerme. No, él les hizo creer. ¿Por qué? Porque Jesús aún dormido sabe todo. Nosotros no, cuando nos dormimos se nos va a soñar, nos ponemos otras cosas. Es un sueño, menos mal que desperté. Si no hubiéramos despertado, si hubiera sido una realidad como Jesús, él durmió, pero él sabe lo que pasa aún dormido. Él no se preocupa. Y así quiere que usted sea con su fe. Que no se preocupe, venga lo que venga. Usted siga creyendo, vengan pruebas, vengan tempestades. Usted siga creyendo en Jesús. Él está ahí. Y que él esté dormido, así como aquí. Pero él dice uno de los salmos que él nunca duerme. Él siempre está atento. Porque ¿qué pasara si Dios se durmiera? El mundo haría destrozo. Pero él tiene el control siempre. Despierto, dormido. Jesús es Jesús y tiene autoridad. Y no porque está dormido yo voy a aprovechar, así como muchas veces los hijos de nosotros. Hoy que están dormidos, estos viejos, hoy me voy a pasear, a ver qué hago. No, así muchas veces podemos querer hacer nosotros con Dios. Hoy que Dios duerme, hoy vamos a hacer y a deshacer. No, hay lineamientos que cumplir bajo la palabra y bajo la voluntad de Dios. Y a esa es la que usted debe someterse. A la voluntad de nuestro Dios. Y por eso dice ahí, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Muchos piensan y afirman de que esa tempestad fue el enemigo que la envió para ver y probar la fe de los discípulos. Otros dicen que fue Jesús para ver cómo estaba su fe. Al final, si la Biblia no dice nada de eso, usted no crea eso. Esos solo son quizás comentarios. Como que yo diga algo, pero no es así, no lo afirma. Cuando la palabra no la afirma, es que no es así. Porque Dios tiene sus secretos. Deuteronomio dice de que las cosas secretas pertenecen a Dios y Él sabe qué es lo que le va a revelar al hombre y qué no. Entonces, si no lo revela es porque Dios quiere que a su tiempo, como le dijo a Daniel, sella este libro, séllalo para el tiempo de mi venida. Así es que sigamos ahí. Entonces dice, y se anegaban y peligraban. Entonces estaban en peligro, ¿verdad? Se afligieron. ¿Qué hace usted también? En la aflicción. Se pone triste. Siente que se muere. Eso sentían los discípulos. Sentían que se ahogaban cuando veían que la barca ya se estaba llenando de agua. Entonces dice, se anegaban y peligraban. Ahora, ¿en qué peligro se encuentra usted? El agua quizás se está metiendo en su barca, pero todavía no le ha llegado al cuello. Porque después del cuello sí que hay que... Ya en la boca y al tragar agua se ahoga. A ese punto es que los discípulos no querían llegar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podían morir y dicen que estaban en peligro, pero Jesús ahí estaba. Entonces cuando ustedes tengan ese problema, acuérdense de que Jesús ahí está. Que Jesús, aunque esté dormido, según Él le va a contestar y le va a oír. No crea que Jesús no le oye. Claro que oye. Claro que quiere oír su clamor y probar cómo está su fe. A ver si es cierto que le cree a Dios. A ver si soporta el tiempo de Dios.
Porque en ese tiempo es que estamos esperando. Así como esperamos la venida de Cristo y que es en su tiempo que Él va a venir. A ver si logramos mantenernos en esa comunión con Él. Porque de eso se trata. De que usted siga manteniendo su comunión con Dios, su vida espiritual siempre en crecimiento. No en decadencia. Sino cada vez llegar hasta el punto del blanco perfecto. Entonces estaban en peligro, Jesús iba dormido y lo que ellos tenían miedo, y dice el 24, y vinieron a él y le despertaron. ¿Qué hicieron? Le despertaron. Entonces usted no lo despierta, usted despiértese a la 1 o 2 o 3 de la mañana y empiece a clamarle a Él, llamarle. ¿Por qué? Porque Él le va a oír. ¿Por qué? Porque sea de noche o de día, Jesús le va a oír. No es que porque es de noche, no, yo no le molesto. En las oficinas es así. Viene usted, llama y le sale una grabadora. No está disponible. Hasta mañana a las 8. Pero Jesús no le va a poner horario. Usted es libre para hablar con Jesús a cualquier hora. Esa es la ventaja que hay con Jesús. Y que el wifi no se pierde para llamarle a Él, para hablarle. Siempre hay conexión. Tenemos acceso directo. Haya corriente, haya wifi o no haya, usted puede hablar con Dios. Hay una ventaja, ¿verdad? Que tenemos delante de Dios. Aquí con el mundo muchas veces no podemos ni hablar a los familiares que tenemos lejos. Se ha perdido la conexión. Y usted afligido una vez, se cayó el Facebook, se fue el internet. Por eso muchos se hacen la pregunta, ¿qué pasaría si se pierde el internet? El mundo deja de trabajar. Pero Dios siempre sigue. Dios siempre está. Y nada le estorba a Él para que usted pueda comunicarse. Puede llegar con ese acceso directo, ¿verdad? Así que dice, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perece. Entonces en la necesidad, dígale, Maestro, aquí estoy padeciendo de esto. ¿Y hasta cuándo? Voy a tener que soportar, porque así le decimos, estoy soportando esto, no es nada, le dice, era lo que yo sufrí. Pero le dice, por amor sufre usted también. Porque Él es amor, ¿verdad? Él es la esencia del amor. Nadie nos ha amado tanto como Jesús. Si no fuera por amor, Él no hubiera sacrificado Dios a su Hijo. Pero como nos amó desde el principio, vino y lo sacrificó. Así es que por eso es que ellos confiaron en Jesús, porque habían creído que Él era el Maestro, que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces le dijeron, Maestro, ten cuidado que perecemos. Entonces le despertaron, dice, y le dijeron que perecemos. Sigamos ahí. Despertando Él, reprendió al viento. ¿Por qué no reprende usted ese problema, esa situación, esa acechanza del enemigo que está llegando a su vida? Porque no le reprenden en el nombre de Jesús, porque muchas veces hacemos cosas más para agradar al mundo que para agradar a Dios. Por eso es que hablaba que le damos más tiempo a las cosas del mundo, a las cosas materiales, que a las cosas espirituales. Ahí es donde necesitamos el cambio de Jesús en nuestra vida. Donde recordamos o tenemos que recordar de que Jesús está allí, que no se ha dormido y que Él nos va a ayudar. Por eso es que dice ahí, despertando Él reprendió al viento. ¿Y a quién? A las olas. ¿Y qué pasó? Y cesaron. Entonces, a la voz de Jesús, a la autoridad de Jesús, todo se aquieta, todo se vuelve calma. Por eso dice un dicho, ¿verdad? Que no hay tempestad sin paz, porque después de la tormenta viene la calma o viene la paz. Hasta hay una alabanza. Después de la tormenta
Viene la calma, viene la paz. Ya Cristo de rodillas. Ya estoy cantando alabanza, no sigamos. Entonces le dijeron que perecemos. Despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. ¿Y qué bonanza? Es paz, es tranquilidad. Así es que Cristo quiere que usted y yo vivamos en paz, en tranquilidad, en bonanza, en bendición. Muchos empresarios, es el lenguaje que tienen. No, hoy fue un año de gran bonanza, grandes ganancias hubieron. A eso le llaman bonanza, gran bendición. Jesús quiere darle bendición a usted y a mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarle. Y no creer que está dormido, sino Él está ahí, esperando que usted llegue a Él, que le llame y que ponga sus necesidades, sus problemas, sus aflicciones, sus pruebas con sus hijos, con su trabajo o en la escuela, donde sea. Que los ponga delante de Él. Porque ¿en quién más lo va a poner? Si me los pone a mí, yo no le ayudo. No, me estoy igual, le voy a decir yo. Yo me aflijo igual que usted, así, soy igual. Pero Jesús no se aflige, Él aguanta con las cargas. Por eso es que dijo allá en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, porque las cargas nos pesan. Pero si las llevamos a Jesús, la carga es más liviana. Entonces no se preocupe, porque Jesús está ahí escuchando, pero usted tiene que creerle y confiar en Él en todo momento, y no va a dudar en darle su respuesta. Pero como ve que muchas veces no falta fe. Eso es lo que sigue ahí. Entonces dice, reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo gran bonanza. Entonces, para el hombre, la enfermedad más grave que el hombre puede tener, para el hombre no tiene solución. Para el hombre siempre es un problema. Para los médicos igual. Los mismos médicos dicen, aquí solo Dios le puede hacer el milagro. En cualquier operación, en cualquier situación, solo Dios le puede ayudar. ¿Por qué? Porque ellos saben que es real, que el hombre falla. El hombre tiene un conocimiento finito, termina ahí nomás. Pero el conocimiento de Dios es infinito, es eterno, no se alcanza a saber ni a conocer. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que el problema que tenemos no es nada para el poder de Dios. Por eso sigamos confiando en Dios, sigamos creyéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la solución. ¿Y en quién más va a ir a buscar una solución? Vayan de la vecina y haga chambre ahí de las cosas que nos están pasando. Y que la hermana vino aquí, aquí también vino, y andamos por toda la colonia. Pero si confíen en Dios, ¿por qué no van de Jesús? Señor, yo aquí vengo de rodillas, aquí vengo en ayuno, en oración. Sométase, ayune, ore, quizás unas 2 veces a la semana, y va a recibir la respuesta. Por eso a mí me gusta el ayuno. Yo siempre lo hago en la casa. Y los invito a que lo hagan, igual que el altar familiar en la noche antes de acostarse. A orar en pareja, o si no hay pareja, pues uno solo, o con los hijos. Ahí siempre lo hacemos con mi esposa. Antes de acostarnos, a las 9 o 10 de la noche. Vamos a orar, es hora de orar. Y mientras estemos ahí, nos acostamos sin orar. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos esa comunión con Dios. Entonces hay comunión con Dios en la noche, en la mañana, al levantarse, y en la madrugada, si usted es despierto y ora. Pero es que hay que seguir durmiendo, porque hay que trabajar. Así pasa, hay que madrugar a trabajar. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién nos ha dado el trabajo? ¿Quién nos ha dado la fuerza? ¿Qué es lo que no nos ha dado Dios? Todo lo que tenemos es de Él, y nosotros lo ha prestado. Pero nosotros los hacemos dueños de la casa, del carro, del trabajo. No, yo en mi trabajo, así decimos, este es mi trabajo, de aquí como.
Pero ¿y si Dios no le permitiera y lo echa, igual que a mí? ¿Qué pasara? Pero llevo 3 años sin trabajo. Hasta ahorita he comido. Me han visto que no he engordado. Pero es por la dieta que yo mismo llevo, que no me gusta de toda comida, ¿verdad? Pero la gloria es para Dios, hermanos, que yo sigo adelante, pero terminemos ahí en el último versículo 25. Entonces, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahí está el punto, ¿va? Claro. Que por qué no debían de afligirse, por qué no se debe de afligir usted. ¿Dónde está vuestra fe? Porque el problema que tiene es más grande que su fe. Eso es lo que Jesús les dijo. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, tuvieron miedo. Ese es atemorizarse de temor. Atemorizado, dice ahí, ¿qué pasó? Se maravilla. ¿De qué? Del poder que Jesús tenía. No es que tenía, sino que tiene. Pero ese es en presente, porque Jesús está en presente, está en este tiempo y en todo tiempo. No solo en pasado ni en futuro, sino en este tiempo nos está hablando. Y por eso que dice que se atemorizaban, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Qué se decía? ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Entonces nos ponemos a preguntar preguntas allá que muchas veces nos salen. Y entonces oyen las aguas, oyen los vientos, pero oyen la voz de Dios, no la mía, ¿verdad? Por la fe que no tengo. Porque si ellos hubieran tenido esa fe tan grande como la de Jesús, le hubieran dicho a los vientos como Jesús les dijo, calla, enmudece al mar. Pero como no tenemos esa fe, porque dudamos, porque tenemos miedo, y el miedo lo pone en usted y en mí el enemigo, para que diga, ¿y qué no crees en Dios? Hasta el mismo impío le dice, ¿y que no sos cristiano? ¿Por qué no te pones a orar mejor? Muchas veces así nos dan ejemplo, los que no conocen de Cristo, los que no están en una buena comunión con Dios. Entonces eso pasa y entonces ellos dicen que se atemorizaron y se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Qué es lo que se decía? ¿Quién es ese? Así dígale al vecino, en vez de irle a contar el chambre. No le diga al vecino, yo tengo un problema, hoy no tengo para las tortillas, hoy no tengo para los frijoles. Dios va a proveer, pero créale él. Entonces se decían unos a otros, ahora vaya y dígale al vecino, Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, porque Él manda hasta las aguas, a los vientos y a todos, y le obedecen. Entonces si oyen la tierra, si oyen la piedra, todo le oye a Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Aunque lo oímos nosotros, porque Él nos hizo también, y a nosotros nos ha puesto oído, y muchas veces no queremos oírlo. Entonces dice, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda? Entonces Él las manda. ¿Eso qué quiere decir? Que Él tiene autoridad para decirle, muévanse de aquí. Por eso es que Él pone de ejemplo la montaña. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, métete en el mar y plántate allá. Así es la fe que deberíamos de tener. Pero ¿a dónde está? ¿Dónde está la fe? Y les digo, ¿dónde está vuestra fe? Y a ustedes esta tarde y a mí también nos está diciendo dónde está vuestra fe. ¿Por qué estás con esa aflicción? Que te quiere dominar y que no te deja en paz. Porque ellos no tenían paz, tenían miedo. Entonces dice, ¿dónde está vuestra fe? Y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas mandan y le obedecen. Entonces le obedecen. Si ellos que no piensan y usted y yo que pensamos, ¿por qué no lo escuchamos y le creemos? Porque a ellos les falta que también la tierra, el mar y los vientos y todo tengan fe y nosotros no. ¿Va? Porque ellos están para obedecer y no tienen fe, y usted y yo que pensamos, oímos, hablamos y nos falta fe y vemos las maravillas de Jesús. Siempre las vemos, ¿verdad? Desde que despertamos vemos las maravillas de Dios. Así que usted y yo tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en que Jesús está cerca de nosotros
Por eso es que en Romanos y en Deuteronomio decía, cerca de ti está la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Y cerca de usted está Jesús. Y tan cerca que como que vive en usted a través del Espíritu Santo. Bien, entonces ahí hemos terminado, ¿verdad? La gloria es para Dios que nos ha dado ese privilegio. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Él nos ha regalado esta tarde.